Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y tener este tiempo para meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Esta visita que hacemos a esta amada iglesia, el Divino Redentor, obedece pues literalmente a la encomienda que tenemos como parte de la directiva del Presbiterio del Noreste, que en el mes de enero hubo un cambio en la directiva, en la reunión que tuvimos precisamente en las instalaciones de esta iglesia. Y bueno, la nueva directiva, la primera vez que nos sentamos a platicar qué teníamos que hacer o qué teníamos que retomar en el trabajo dentro del presbiterio, surgieron algunas cosas importantes e interesantes. La primera de ellas es que un gran problema que tenemos hoy en el presbiterio es que nuestras iglesias están disminuidas. Los últimos 5 años han sido tiempos muy difíciles para todas las iglesias. Todas las iglesias han bajado entre 30 y 40% sus membresías. Todas las iglesias del presbiterio están en esta misma situación. Todas las iglesias están pasando por situaciones económicas difíciles. Claro, al haber menos membresía hay menos ofrendas, menos diezmos, y esto se refleja inmediatamente. Pero además nos damos cuenta de que como iglesias de un presbiterio, y somos 8 iglesias en este presbiterio, totalmente constituidas, más congregaciones y misiones que pertenecen al presbiterio del noreste, no tenemos una idea en común de hacia dónde debemos navegar nuestro barco. Es decir, no tenemos una visión concreta, plena y bien clara de hacia dónde debemos ir caminando para que todas las iglesias crezcan, para que todas se desarrollen, para que las congregaciones lleguen a ser iglesias, para que nuestras misiones crezcan a ser congregaciones e iglesias, y las iglesias que tenemos hoy sigan plantando nuevas iglesias. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que reiniciar prácticamente el sistema y empezar pues prácticamente desde cero. Ahora, dentro de todo este proyecto, hermanos, el estar en esta mañana aquí y traer un saludo de parte de la directiva del Presbiterio del Noreste como su presidente actualmente es una gran bendición. ¿Por qué? Bueno, la Iglesia del Divino Redentor de esta colonia Bellavista es una iglesia que tiene una relación muy directa con toda la directiva del presbiterio. Si ustedes se dan cuenta, ahí en las hojas que les están repartiendo está el directorio de nuestro presbiterio. Y todos de alguna manera hemos estado, participado o salido de esta iglesia. Todos los directivos de este tiempo, de este bienio en el presbiterio. Un servidor, pues, niño de cuna desde los quizás 7, 8 años de edad en esta iglesia y habiendo sido pastor de ella. Nuestro secretario, aunque no nació en esta iglesia, el presbítero Teodoro Contreras, pues fue parte de esta iglesia hasta que salió para ir a plantar una nueva iglesia. Nuestro tesorero, el anciano de la iglesia, Eduardo Quijano, pues también niño de esta iglesia hasta que salió para ir en la plantación de Cumbres del Rey. Y nuestro actual vicepresidente, que está repitiendo periodo del periodo anterior, pues su pastor actual. Entonces todos de alguna manera tenemos una relación y sabemos y reconocemos a esta iglesia como una de las iglesias más importantes, no sin situaciones difíciles, no sin problemas actuales que tienen que estar enfrentando, pero sí una de las iglesias que son un pilar, y lo ha sido por muchos años, dentro de nuestro presbiterio, una iglesia de la cual han salido nuevas iglesias, nuevas congregaciones y que sigue pues plantando para la gloria de nuestro Dios. Ahora, cuando empezamos a platicar sobre esta situación de qué tenemos que hacer, ¿cómo podemos reiniciar este sistema? Bueno, nos dimos cuenta que el conocimiento es una base muy importante y sólida de lo que debemos hacer como iglesias. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Y empezando a revisar lo que como presbiterio hemos hecho al menos los últimos 10, 12 años, nos dimos cuenta de que hay todo un proyecto dentro de nuestro presbiterio. Y digo que hace 12 años, porque siendo yo parte de esa directiva como secretario y el presbítero Esaú Reyes como presidente, empezamos a escribir este mismo plan.
Y ha pasado de directiva a directiva y se ha revisado, y se ha revisado, y se ha vuelto a presentar, y se le ha mandado a los consistorios, pero realmente no se ha echado a andar. Es algo que no se ha hecho. Y han pasado 12 años ya de que se escribió este plan. Y nos dimos cuenta, en segundo lugar, que este plan nunca ha llegado a ustedes, a los miembros de las iglesias. Que queden los consistorios, los ancianos se quedan con este plan, quizá lo leen, quiero pensar que sí lo leen, tomen algunos acuerdos al respecto, pero no llega directamente al miembro de iglesia. Y en este nuevo bienio, y empezando por este primer semestre del trabajo de esta nueva directiva, lo que queremos es que el plan, si no en su totalidad, al menos los principios fundamentales lleguen hasta ustedes, estén en sus manos, puedan estar en sus hogares, tengan ustedes acceso a leerlo, a analizarlo y si tienen dudas y preguntas, a hacerlo. Les han estado repartiendo algunas hojas, el que no tenga, levante su mano para que los diáconos se los lleven. Y le voy a pedir, por favor, no lo dejen en las bancas, no se lo vaya a dejar en las bancas, lléveselo. Y no importa si tiene 3 o 4 copias en su casa porque le dieron a usted a su esposo y a sus hijos, o a usted a su esposa y a sus hijos. Téngalo ahí en su casa, pero léalo. Cuando se lo tope en la mesa, en el mueble del comedor, en la recámara, ahí en su mesita de noche, vuélvalo a releer. ¿Sí? Y si se da cuenta, ahí en las hojas, en el lado izquierdo, hay un QR para escanearlo con su teléfono. Si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, escanéelo y ahí le va a salir un formulario donde puede hacer pregunta y nos va a llegar directamente a nosotros. De hecho, va a llegar directo a mi correo como presidente del presbiterio y yo le voy a responder. Tenga la seguridad de que le voy a responder, me daré el tiempo. Pero use esta herramienta, ¿sí? Lea este documento, profundice en él. Si se lo puede aprender, qué mucho mejor. Porque hay cosas, hermanos, que están aquí y que no conocemos. Y que la primera parte nos dice por qué es importante tener una visión teológica, y a partir de la página 3 vemos cuáles son los principios de la visión teológica de nuestro presbiterio. Y bueno, si ya tiene las hojas y las está hojeando, que le voy a pedir que ya no lo haga, esto es para que lo lea en su casa, no para que lo lea ahorita, porque si no me va a poner atención. Preguntarles si, por ejemplo, usted sabe sin ver las hojas cuál es el lema de nuestro presbiterio. Que es algo que todos deberíamos de saber. El presbiterio, y en consecuencia todas sus iglesias, todas sus congregaciones, todos sus centros misioneros, cada uno de sus miembros, todas las organizaciones, tendríamos que tener al menos esta idea de cuál es nuestro lema como presbiterio. ¿Tiene usted idea de cuál es el lema de nuestro presbiterio? A lo mejor quien ha participado alguna vez de alguna reunión, o quien ha recibido un documento, porque todos los documentos oficiales trae este lema en la parte de abajo. Esfuérzate, dice, y manos a la obra. Bueno, esto es algo que queremos que usted sepa, que usted aprenda, ¿sí? Y así en el documento va a ver cuál es la misión y cuáles son los valores. Y esto le va a servir para que pueda tener usted una malla, un filtro, un colador, que mejor me entienda, para poder ver lo que se está haciendo en su propia iglesia. ¿Sí? Usted tiene que tomar las decisiones que está tomando su consistorio, pasarlas por este filtro y decir, a ver si lo que está haciendo mi consistorio es parte de la visión teológica del presbiterio. A ver si lo que están enseñando mis maestros de escuela dominical es parte de la visión teológica de nuestro presbiterio. A ver si lo que está enseñando mi pastor desde el púlpito es parte de la visión teológica de nuestro presbiterio. Porque si no, entonces, ¿con qué medida está usted evaluando lo que su iglesia está haciendo? Sus programas, sus proyectos, su visión propia como iglesia y los ministerios que la iglesia está desarrollando. ¿Sí? Esta es parte de la preocupación que tenemos. Quiero entrar en el texto de la palabra, pero quiero decirle, hermanos, que esto es algo que queremos hacer en este bienio, en estos siguientes 2 años, y que arrancamos en este primer semestre. Este documento lléveselo, estúdielo, pero además pronto va a tener noticias. Cada uno de estos elementos, el lema, la visión, la misión y todos los valores que tenemos como presbiterio, se van a desarrollar tanto por escrito
como en unos podcasts, que ahora es la moda, ¿verdad? El que todo el mundo quiere oír un podcast o ver algún pequeño video, que es mucho más fácil. Se los vamos a mandar para que usted tenga una explicación más clara, más amplia de cada uno de estos conceptos y que todos los miembros, jóvenes, intermedios, adultos y, ¿por qué no? Si se lo quiere poner a sus niños, póngaselos para que desde ahora puedan saber qué visión tenemos. Ahora, ¿por qué tener una visión teológica? Porque incluso el tema que hemos puesto en esta mañana de tener una visión teológica como una pregunta, pues debería de llevar al menos automáticamente a varias otras preguntas. ¿Para qué tener una visión teológica? Es más, ¿qué es una visión teológica? ¿De qué sirve? ¿Para qué me va a ayudar a mí como creyente que vengo y me siento y participo y tengo algún ministerio que desarrollo y la semana pues estoy al pendiente de las diversas actividades de la iglesia a la que pertenezco? Bueno, todo esto tiene respuestas y la palabra de Dios es la que nos da respuestas muy concretas a estas preguntas. Entonces vamos a meditar en esta mañana en la palabra del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, este momento, este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a los otros miembros de la directiva del presbiterio que están visitando, Señor, alguna otra iglesia de nuestro campo y que des la sabiduría, Señor, a cada uno de ellos, así como a tu iglesia en cada lugar, Padre, de que podamos entender el propósito que tú tienes para tu iglesia dentro de esta organización que se llama Presbiterio del Noreste. Te pedimos, Padre, que podamos subirnos al mismo barco, remar en la misma dirección y entender, Padre, a través de tu palabra, qué es lo que tú estás demandando, Señor, y hacia dónde estás guiando los pasos de la obra que has puesto en nuestras manos. Te pedimos, pues, que nos des entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Habla, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Una de las preguntas que nos hicimos para poder iniciar este trabajo precisamente es, ¿puede la iglesia navegar en este mundo cambiante? Y dijimos, bueno, sí podemos navegar. El grave problema es que cuando no tenemos una visión clara de hacia dónde vamos, cada uno, imagínense usted un barco donde usted se sube y es un barco que no tiene motores. Y nos dicen, bueno, a cada quien le vamos a dar un remo largo, grande, para que llegue hasta el agua y siéntese en toda la orilla. Y bueno, en el presbiterio hoy más o menos andaremos en membresía entre 450 y 500 personas. Realmente no somos muchos miembros en la totalidad de las 8 iglesias, pero en números así muy halagüeños, podríamos decir, unos 450 seremos entre todas las iglesias. Monterrey, Nuevo Laredo, Monclova y de ahí pues todas las congregaciones y misiones del resto del campo hasta Acuña o Sabinas o algunos otros campos que tenemos. Y todos vamos a remar porque pues nos queremos mover, pero cada quien rema como mejor le parece. Y unos reman hacia atrás, otros reman para adelante, otros reman hacia afuera. Y bueno, hasta adentro no se puede porque le va a pegar al barco. No le pegue al barco. ¿Sabe qué de repente sucede? Que sí hay quien hasta le pega al barco. Y entonces, ¿qué va a pasar con el barco? Simplemente no se mueve. O va a empezar a dar vueltas en el mismo lugar. Y como no tenemos, número uno, una visión clara de hacia dónde vamos, y número dos, las señales o las directrices de hacia dónde debemos remar, pues no tenemos un avance real. Bueno, esto es lo que nos ha estado pasando. No sabemos para dónde vamos. Tenemos muy claro que somos hijos de Dios, tenemos muy claro que tenemos una tradición reformada muy concreta, muy hermosa y que nos reconocemos como iglesias presbiterianas, pero no tenemos una idea bien clara de hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y mucho menos de qué es lo que a mí me toca hacer y cómo lo debo de hacer para que lo que estoy realizando aporte a el avance general de todo el barco. Me explico con lo que estoy diciendo. Meditando en esto, nos damos cuenta que para caminar como creyentes, para caminar como iglesias, para caminar como presbiterio y sumarnos en el mover de toda una iglesia nacional presbiteriana, necesitamos conocer
necesitamos entender y necesitamos aplicar cuál es la visión teológica de nuestro presbiterio. Ahora, no se espante, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta, porque habrá quien esté pensando, bueno, ¿para qué si tenemos la Biblia? ¿Sabe qué? Toda la iglesia evangélica en el mundo tiene la Biblia, todos. ¿Se ha usted dado cuenta que no todos los evangélicos interpretamos igual la Biblia? Es más, me atrevo a decir que tenemos una gran Iglesia Nacional Presbiteriana de México, que nuestro presidente hace poco dio una declaración a nivel pues, de medios de comunicación y dice que ya andamos llegando a los 2 millones de presbiterianos. Hace como 12 o 13 años que se dan estos números, parece que no crecemos porque seguimos en los mismos números. Pero esos 2 millones de presbiterianos no interpretamos igual la Biblia. Y ese es un gran problema. Ahora, ¿qué elementos tenemos en la interpretación de la palabra de nuestro Dios? Y solamente estoy tomando la palabra. No estoy refiriéndome aún ni a planes, ni a proyectos, ni a propósitos, ni a ideologías que tenemos dentro de las iglesias. Solo en la interpretación de la palabra necesitamos que se nos esté hablando continuamente de cuáles son los principios doctrinales, teológicos que tenemos como iglesia para que todos podamos tener una misma visión acerca de la palabra de Dios, de su interpretación y de su aplicación a nuestra vida. Y cuando desconocemos esto, ¿qué pasa? Dentro de la misma iglesia puede haber personas que dicen cosas totalmente distintas de un mismo pasaje bíblico, que lo interpretan de manera diferente, y está bien, porque esto enriquece. Pero ¿qué pasa cuando estas interpretaciones son contrarias? Cuando chocan una con la otra. Ahí empieza a haber ciertos problemas y dificultades. Para eso sirve tener una visión teológica. ¿Cuál es el molde, cuál es la idea central que debe estarnos moviendo? Si la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y conducta, es la única base que tenemos para tomar todo el conocimiento del Señor y caminar en pro del propósito del plan que Dios tiene, necesitamos tener una visión que nos unifique, una visión que fortalezca el trabajo de cada uno de los miembros. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque usted sí es miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Contrario a lo que hace la Iglesia Católica Romana, que solamente el clero es miembro de la iglesia, todo el que se congrega en las iglesias católicas no son miembros de ninguna iglesia, no se les considera en membresía, solo el clero es miembro. Aquí no, usted es miembro, usted es parte de esta iglesia, es parte del Presbiterio del Noreste, es parte del Sínodo Israel, si no sabía qué sínodo pertenece, y es parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y entonces deberíamos de tener una idea clara, un propósito conjunto, una visión específica, un camino bien trazado y que cada uno de nosotros aportemos a esa visión y al desarrollo. Cuando vamos a pasajes como Efesios capítulo 4, en estos versículos que leímos, nos damos cuenta que nuestro Dios ha dotado a la iglesia de muchos dones, talentos, capacidades y esto desarrolla ministerios. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, capacidades y cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios o dentro del plan y del propósito de Dios, un llamado a caminar en alguno de los ministerios. Y a lo mejor no solo en uno, a lo mejor en 2, en 3, en 4. El Señor tratará con cada uno de nosotros al respecto. Y la palabra nos muestra claramente que Dios pues ha llamado a las diferentes personas. El pasaje, el versículo 11 nos dice a ser profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, maestros y hay una infinidad más de ministerios. Tenemos que reconocer cada uno de esos ministerios. Tenemos que reconocer los dones, las capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, Dios tiene propósitos específicos para lo cual nos ha capacitado, nos ha preparado, nos ha llamado y nos está enviando a participar dentro del trabajo de la iglesia. Y lo dice perfectamente que la finalidad, versículo 12, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si no entendemos estas palabras, bueno, se las aclaro, es para que la iglesia crezca.
Ahora, no solo en membresía, sino en espiritualidad, en servicio, en ministerio, en ser bendición a los que están a nuestro alrededor. Somos llamados como iglesia a crecer de esta manera, porque de esta forma es que el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Dios ha llamado en todo el mundo a través de los tiempos, ¿sí? Y somos llamados a ser bendición. Ahora, ¿este propósito se cumple y termina? No, la verdad es que no. Siempre tendremos algo que hacer, pasa el tiempo, quizás cambian los roles, cambian los papeles que tenemos, cambian los nombramientos, somos llamados a nuevos ministerios, pero el propósito sigue, porque esto se da, versículo 13, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos, primero dice, a la unidad de la fe. ¿Tenemos una misma fe? Sí, podremos decir que sí. Pues sí, soy cristiano, soy presbiteriano, claro que tengo la misma fe. Pero ¿se acuerda que le dije hace un rato que no interpretamos todos la Biblia de la misma manera? Entonces de repente habrá situaciones de fe en las que no tenemos esa unidad, no estamos unificados. Por eso es que necesitamos conocer, entender y practicar una visión teológica específica. Ahora, ¿todavía no tenemos esa unidad en fe? Entonces tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que seguir trabajando para crecer, dice la palabra, en el conocimiento del Hijo de Dios. No vamos para otro lado. Seguimos hablando del Evangelio de Cristo, seguimos hablando de que Él es el único camino, la verdad y la vida. Él es aquel que nos ha llamado y el que nos conduce como iglesia, y debemos crecer hasta la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ahí vamos en el camino, ¿sí? Ese es el barco en el que nos subimos, o en el que Dios te subió. El ministerio es el remo que el Señor ha puesto en tus manos, y la visión teológica nos da a entender cómo y hacia dónde hay que remar. ¿Me explico? Por eso las hojas que tiene en sus manos son importantes. No me las dejen en las bancas. Lléveselas para su casa. Perdone que insista, pero a mí también me insistieron mucho en esto. Lléveselas a su casa. No las tire a la basura, cuestan mucho dinero. Hay que tenerlas y volverlas a leer. Y si tiene preguntas al respecto, ¿qué vamos a hacer? Escanear el QR y preguntarle al presidente del presbiterio, que a ver si se da el tiempo de contestar. Seguro que se lo va a dar. Este texto, hermanos, nos enseña que Dios ha constituido dentro de su iglesia personas y nos llamó y nos dotó con diversos ministerios. Tenemos un propósito claro y tenemos un tiempo que no termina hasta que estemos en la presencia de Cristo. Ahora, como esto hay muchos otros pasajes que nos dan diferentes líneas respecto a cómo Dios nos pone en el camino y nos guía, y necesitamos tener una visión en conjunto de cómo caminar. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, versículos 11, y se lo leo, no lo busque, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque tú tienes un fin en tu mente, o sea, sabes a dónde vas, o al menos tienes una idea de a dónde quieres llegar. Bueno, yo quiero llegar al cielo, no sé usted. Yo quiero una eternidad con Cristo y quiero una eternidad con el resto de su iglesia. ¿Usted quiere lo mismo? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, el Señor ha previsto todo lo necesario para que esto suceda y nos está poniendo en el camino las diferentes pautas, las bases, ahí está la palabra, y tenemos que caminar en ello. Necesitamos tener esta visión teológica. Mateo 28, 18 al 20, no necesito leerlo, creo yo, es la gran comisión, y el Señor nos ha enviado a todos. No dijo a los más grandes ni a los más chicos, a los que leen muy bien y a los que no saben leer, no dijo a ancianos y diáconos, no dijo a todos. Todos somos enviados. Y ese ser enviados nos da un propósito y un plan personal, ni siquiera como iglesia. Es un plan personal de Dios para ti. Ahora, ¿cómo hago para que el evangelio vaya a todas las naciones? ¿Cómo hago para que este evangelio se transforme en
discípulos que hagan otros discípulos. ¿Cómo hacer esto? Porque puede haber mucho conocimiento de la palabra, pero a veces no tenemos todo el entrenamiento o una idea siquiera clara de cómo compartirlo. Bueno, esto es también parte de tener una visión teológica. Cómo llegar a hacer las cosas, tomarlas, aplicarlas en lo personal, porque la Biblia siempre se aplicará primero en mí, y cómo usar la palabra que Dios me ha dado, porque tenemos un llamado profético también a compartir aquello que hemos recibido. Como los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios les hablaba, ¿y qué hacían con la palabra que Dios les hablaba? Pues se la llevaban al pueblo, porque esa era la labor. Usted también recibe palabra de Dios, ¿verdad que sí? De alguna manera, desde el púlpito, desde su Biblia, desde algún libro que compró y que pues contiene palabra. Desde alguna palabra que recibió de alguna forma. Esa palabra en usted es para usted primeramente, pero después también es para compartirla. Pero necesitamos compartir y hacer todo este trabajo con una visión teológica. Para poder vivir y proclamar el Evangelio, para edificarnos mutuamente, como es el llamado de la palabra a nuestras vidas, para alcanzar la madurez y la unidad en la fe, que es el propósito final, necesitamos una visión teológica. Ahora, hay que decir esto en segundo lugar, una visión teológica nos otorga propósitos definidos como iglesia. Olvídese un poquito de lo personal, perdón, y vamos a lo que estamos haciendo como iglesia. Dice el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Esto es una pedrada en la cabeza. Porque como iglesia, muchas veces estos somos niños fluctuantes. Quizás podríamos decir, en algunas otras iglesias es peor, porque allá afuera hay iglesias en las que se mueven por modas. Hay modas teológicas, hay modas de predicadores, hay modas de ideología, y esto cambia totalmente. Nos pasa también con la iglesia presbiteriana. Si tenemos ideas, si tenemos vientos de doctrina, como dice más adelante el versículo, que nos mueven y con lo que nos reajustamos y decimos, es que ahora está más de moda este tipo de música, está más de moda este tipo de dirección, está más de moda este tipo de predicación, está más de moda hacer nuevas cosas dentro de la iglesia, entonces vamos a tomarlas. Y no está mal en principio. Cuidado con lo que metemos a la iglesia, ¿verdad? Porque las transformaciones muchas veces, precisamente cuando estos vientos de doctrina, como dice la última parte de esta porción de la palabra, son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso es lo que no puede pasar. ¿Cómo diferencio si viene de un error, es una artimaña, es una mentira? Puedo no aplicarlo dentro de la iglesia. ¿Se acuerda lo que le dije en principio? Necesitamos tener una malla, y una malla fina, que nos sirva de tamiz y que podamos pasar todo lo que sucede, todo lo que escuchamos, todo lo que nos enseñan, todo lo que nos predican, todas las decisiones que se toman. Páselas por esa malla y determine. Mis líderes, mis pastores, no están haciendo lo correcto. Y si se da cuenta de ello, háblelo, no se quede callado. Porque cuando usted se queda callado, asume que el error sea parte de su iglesia. Esto nos advierte que hay peligros en el caminar. Nos advierte que como iglesia tenemos peligros en el avance de la iglesia, sí los hay. Y habrá quien diga, bueno, pero la Biblia nos dice muy claramente que nada se va a levantar y va a acabar con la iglesia. Y esto es cierto, la iglesia es de Cristo. Pero en el caminar podemos equivocarnos muchas veces. En el caminar podemos cometer muchos errores. En el caminar podemos echar a perder muchas cosas. Necesitamos poner cuidado. Y una visión teológica dentro de la iglesia va a jugar este papel de alertarnos a poner cuidado en lo que está sucediendo, en lo que estoy viendo que pasa. Y tengo que poner cuidado en ello. Oseas capítulo 4, versículo 6, un versículo que pues también es una pedrada en la cabeza, ¿no? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Ya lo sabemos.
Por la falta de conocimiento, porque el pueblo no se puso a estudiar. Y como el pueblo no se puso a estudiar, no quiso aprender, aunque la información estaba ahí y se había transmitido de boca en boca, y había ya algunas ideas de algunos escritos muy antiguos, pero no quisieron, dijeron, no, ¿para qué? Así como estoy bien. ¿Para qué me mortifico? Tengo muchas cosas que hacer en mi vida diaria como para que además tenga que preocuparme por seguir aprendiendo cosas. Usted tiene a la mano toda la información. Tiene la Biblia, ábrala, téngala en un lugar donde la vea, pero no solo la vea. Estúdiela, analícela, no solo la lea y no la lea por leer. No porque le van a preguntar cuántos capítulos leyó y si leyó toda la Biblia en el año. No deje de escudriñarla, porque la ordenanza bíblica es que la Biblia es ¿para qué? Para escudriñarla. Entonces, si no la escudriña, pues no está haciendo más que una parte muy ligera de lo que tendría que haber hecho, porque si no tenemos ese conocimiento, corremos el riesgo de no tener esa guía que nos lleva a no ser movidos por cualquier viento de doctrina. La visión teológica de nuestro presbiterio nos va a ayudar a que los creyentes, todos y cada uno de nosotros, nuestras iglesias, todas las instituciones a lo largo de nuestro campo presbiterial, nuestros líderes, diáconos, ancianos y sus pastores, tengamos una misma idea, un mismo concepto, una misma meta, y que podamos navegar hacia el mismo lado. Conocer nuestra visión nos ayuda a discernir la verdad y rechazar enseñanzas engañosas, que las hay. Hoy hay muchas enseñanzas engañosas aún dentro y en los labios de pastores de nuestra denominación, y hay que saber cómo rechazarlas para que no se desvíe la iglesia, para que la iglesia conserve sus enseñanzas, conserve su misión y pueda ir avanzando en su crecimiento. El apóstol Pablo nos va a enfatizar en todo este capítulo 4 de la carta a los Efesios la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto lo reconocemos, ¿verdad? Queremos ser uno. Es más, somos llamados a ser uno. Si no somos uno, dice el Señor en su oración por los discípulos, el mundo no va a creer que fue enviado. Esto es lo que dice, ¿no? Que tú y yo, Padre, seamos uno, dice nuestro Señor Jesucristo, y que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, nosotros tenemos que ser, ¿qué? Uno. Llegar a ser uno, tener esa unidad en el cuerpo de Cristo, tener una misma visión teológica como iglesia, nos va a ayudar a tener esa unidad que hoy, hay que reconocerlo, no tenemos. Ni como iglesias locales, ni como organización, y mucho menos como denominación. Necesitamos conocer esta visión teológica. Nos va a decir quiénes somos, cuál es nuestra misión en medio de la sociedad y del mundo, y cómo alcanzar a desarrollar esta visión. Por último y en tercer lugar, hermanos, tener una visión teológica nos sirve para tener una guía cuando los tiempos se vuelven oscuros. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos de luz? No. Vivimos tiempos de mucha oscuridad, para donde usted voltee. La sociedad en medio de la que vivimos, social, política, económica y todos los ámbitos que usted quiera ponerle, vivimos oscuridad. Hay oscuridad, algunos podremos decir, bueno, hay algunos tonos gris, pues los grises también son oscuros. No hay grises muy claros que digamos, siempre son sucios del blanco a fin de cuentas. El mundo está caracterizado por todos los desafíos culturales, sociales, éticos, pero sobre todo espirituales que estamos viviendo hoy. Y la que está llamada a dar respuesta desde la palabra de Dios, somos nosotros como iglesia. Ahora, esto no es responsabilidad del presidente de la Asamblea General, Esta es responsabilidad de todos. Todos somos llamados a tener el conocimiento del Señor en nuestra vida, para que cuando alguien pida cuenta de nuestra fe, podamos responder. Sí, usted tiene esta responsabilidad.
Entonces necesitamos aprender, necesitamos estudiar, necesitamos crecer, necesitamos tener una visión en común, necesitamos caminar hacia el mismo lado y saber cómo apoyarnos, porque la unidad tiene que ver con esto, poder apoyarnos unos a otros. La visión actúa como ese faro que nos ilumina cuando hay oscuridad. Cuando no sabemos exactamente cómo responder a las situaciones que estamos viviendo y que somos llamados a responder como iglesia. La sociedad exige que la iglesia responda. No siempre lo quiere oír, esto es cierto. Y la base desde que la que tenemos que responder es el Evangelio. La palabra en esta porción que leímos termina hablándonos de esto, diciéndonos que el cuerpo necesita estar bien coordinado para que todas las coyunturas, dice el versículo 16, se ayuden mutuamente. Cada una tiene su propia actividad, cada miembro tiene su propia acción, pero el crecimiento se da cuando estamos unidos y podemos edificarnos unos a otros en amor. Ya entendimos que todos tenemos misiones, ya entendimos que todos tenemos dones, talentos y ministerios. Ya entendimos que el Señor nos ha llamado a ello. Necesitamos ahora coordinarnos. Esa conexión que tenemos, esta conexión de la que habla la palabra en estas coyunturas que necesitan edificarse apoyándose mutuamente, nos la da el conocimiento de cuál es la visión teológica, el camino al que somos llamados, la meta en la que vamos como organización eclesiástica y hacia dónde estamos llamados a crecer. Al compartir los ideales, al compartir los propósitos, al compartir los valores, nos damos o le damos lineamientos a nuestras congregaciones para que sepan que son parte de un proyecto. Pero desconocemos cuál es ese proyecto. Lo vamos a llegar a conocer. Eso es parte del propósito que tenemos como directiva del presbiterio en este bienio. Se lo vamos a dar a conocer. Queremos que lo conozca, queremos que lo lea, queremos que lo analice y que pregunte si no entiende cualquier situación. Ahora, ¿cómo esto aplica para cada uno de nosotros? Y con esto termino. En primer lugar, va a aplicar para fortalecer la identidad que tenemos como iglesias. Somos cristianos, sí, somos presbiterianos, sí, pero aún tenemos mucho más en nuestra identidad. Queremos saber exactamente cómo tomar cada acción, cada decisión, cómo vivir una vida comunitaria, cómo lo hacemos para que esto fortalezca a la iglesia. La visión teológica nos ayuda a esto. Va a promover también que hay una formación integral. La formación integral tiene que ver con que estemos coordinados en lo que estamos aprendiendo. El maestro de escuela dominical, el devocional de la femenil, el predicador de los jóvenes, el pastor desde el púlpito, que todos estemos enseñando de manera integral en una misma dirección. Y claro, en la tradición reformada, basado plenamente en la palabra de Dios, con una interpretación que tiene base en la visión teológica que tenemos. Y en tercer lugar, porque esto responde a los desafíos sociales que tenemos en la actualidad. La iglesia debe responder a estos desafíos y hoy muchos de nosotros no tenemos las herramientas para poder ir y responder a los desafíos. Hay que seguir meditando en pasajes como este de Efesios capítulo 4, pero hay muchos otros pasajes más que nos hablan de esto. Termino diciéndole que cada acción, cada decisión, cada esfuerzo debe reflejar la esperanza que tenemos como creyentes, la esperanza que tenemos en Cristo. Debe reflejar el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero para poder tener una misma idea de cuál es este propósito y de cómo esta esperanza se debe manifestar al mundo, analicemos cuál es la visión teológica que tenemos. Juan A. Mackay, uno de los grandes teólogos del siglo pasado, decía que el pueblo creyente es un pueblo con una mentalidad teológica. La teología está en su mente. Tiene años, a lo mejor algunos no muchos, pero otros sí bastantes años, escuchando teología. Cuando usted oye una predicación, cuando usted oye una clase, cuando usted oye una meditación, está estudiando o está escuchando, teología.
no necesita estudiarla. Qué bueno que todos fuéramos estudiantes de teología, pero al menos tiene una mentalidad teológica. Hay que desarrollar esa mentalidad. La visión teológica nos da una idea de cuál es el caminar que tenemos. Estudie los valores, léalos, pregunte lo que no entienda. Y cuando le llegue información de que hay una publicación, de que hay un podcast para explicar alguno de estos principios, escúchelo, compártalo, analícelo y pregunte. Porque siempre va a ser bueno crecer juntos y tener una misma dirección. Naveguemos todos el barco en la misma dirección. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo al meditar en tu palabra y te pedimos, Señor, que tu bendición sea, Señor, sobre nuestro presbiterio, sobre cada una de sus iglesias, sobre los líderes, Padre, sobre cada miembro, Señor, sobre cada familia. Que tú nos muestres, Señor, hacia dónde debemos seguir el camino, hacia dónde debemos ir avanzando.